Esto sucedió un 24 de enero de 1986, cuando tenía mis 14 años, casi entrando a 15, porque en mayo cumplía 15. Sí, efectivamente he tenido contacto con este tipo de seres. ¿Ese contacto que tuvo a los 14 años fue un contacto físico? ¿Usted vio a ese ser? Usted me mencionó de qué raza era también, me acuerdo. ¿Usted lo vio? ¿O ha sido porque investigué qué tipos de contacto hay, ¿no? Y hay un montón de hasta contactos en sueños, ¿no es cierto? Recibí la visita, yo me refiero a los Urmá. ¿Quiénes son los Urmá? Son una raza de extraterrestres que son felinos. Que hay muchos colegas que han tenido, como por ejemplo, yo voy a mencionar bien conocido, Sixto Paz, un peruano, que él ha tenido contacto con seres de Ganímedes, o sea que son criaturas que viven en una de las lunas de Júpiter, ¿no? Este señor sí ha tenido contacto físico, así, porque ha entrado en una fase Sendra, se llama, y esto es en general, donde le invita al extraterrestre a entrar a la nave o a una cúpula de luz donde es llevado, transportado en una nave. Lo mío ha sido diferente. Y es ahí donde uno, digamos, dice, bueno, va a suceder este asunto o parece que va a haber algo. Entonces, ahí queda. Y digamos, pasa una semana dependiendo del mensaje, ¿no? Y sucede ese evento que ya antes mencionado. Entonces, el contacto es desde esa época hasta el día de hoy. ¿Y cómo se está abordando el tema OVNI de forma oficial, por ejemplo, en el Congreso norteamericano, ¿no ve? Cómo han empezado a desclasificarse incluso documentos relacionados a las investigaciones o a los hallazgos o a la verificación de la existencia de seres no humanos, de naves, etc. ¿Usted cree de que se está dando este cambio, esta apertura, mirar al cielo con los ojos bien abiertos o tumbar ciertos velos o tabúes, digamos, de no hablar sobre esto? Es que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Lo más increíble de este asunto es que estos norteamericanos han hecho contacto con los enanos grises, porque en la época de Eisenhower, o sea, el expresidente norteamericano, ha hecho un contrato, digamos así, ya, entre estos extraterrestres y los norteamericanos, donde los norteamericanos, como ellos dominan el mundo, no vamos a entrar en polémica acá, ¿ya? Dominan el planeta, ellos han permitido que saquen gente humana aquí de la Tierra y se los lleven en las naves. O sea, no van a hacer ningún problema, ni tampoco van a defender a la Tierra, a los norteamericanos, ¿no? ¿A cambio de qué? De que estos extraterrestres les den tecnología. ¿Fue el hombre a la luna finalmente o no fue? Hay que tomar con pinzas esto. La versión oficial es que sí se fue. Ha habido un avance tecnológico, obviamente, pero hay un detalle. Lo que nos muestran sí parece que fuera un, digamos, montaje, ¿no? Montaje, pero sí han ido. Porque hay muestras, o sea, los primeros en ir a la luna no han sido los norteamericanos, han sido los soviéticos. Preguntando mi guía, por eso habíamos mencionado, él me dice que no va a suceder absolutamente nada, no hay peligro de ningún tipo, ni va a impactar contra la Tierra. O sea, todos nosotros vamos a estar normal, vamos a pasar las elecciones, vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, carnavales, etc. Durante décadas, hablar de ovnis era sinónimo de burlas, teorías de la conspiración, películas de ciencia ficción. El tema estaba relegado a la marginalidad. Programas nocturnos pasado la medianoche, revistas de contenido alternativo y testimonios silenciados por miedo al ridículo. Hoy algo ha cambiado. Los gobiernos, incluso el Congreso de los Estados Unidos, discuten abiertamente la posibilidad de que no estamos solos. Pilotos militares, científicos, exfuncionarios de la NASA, de oficinas de seguridad, comienzan a romper el silencio. Y mientras esto ocurre en los niveles más altos, donde se toman las decisiones del mundo, hay personas que vivieron esta realidad mucho antes de que fuera aceptable hablar sobre ella. Hoy he invitado a una de estas personas que sostiene haber sido contactado por seres no humanos. Aquí, donde las historias cuentan vidas
y las vidas cuentan historias. Bienvenidos a La Máquina de Escribir. Hoy he invitado a Juan Carlos Aliaga, alguien con quien ya hemos conversado en otras oportunidades, en otras ocasiones, y que consideramos una fuente de información muy valiosa para conversar sobre estos temas que no están en la agenda oficial del sistema mediático, en la agenda coyuntural diaria del sistema mediático en Bolivia y en el mundo en realidad, ¿no? Son temas que están prácticamente marginados, aunque últimamente logran de alguna manera incidir. Y sobre eso precisamente vamos a conversar. Estoy con Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto nuevamente acá estar en el programa. Qué bien, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos es un ufólogo, es decir, una persona que investiga, estudia y analiza el fenómeno ovni y lo hace desde una perspectiva de una experiencia propia que tuvo. Usted sostiene haber sido un contactado, es decir, una persona que ha tenido contacto directo con seres extraterrestres o no humanos. ¿Es así, no es cierto? Así es. Justamente habíamos hecho una primera entrevista hace tiempo atrás, debe ser unos 6 meses, un poco más tal vez, donde sí tocamos este tema y bueno, podemos abordar nuevamente. Esto sucedió un 24 de enero de 1986, cuando tenía mis 14 años, casi entrando a 15, porque en mayo cumplía 15. Sí, efectivamente he tenido contacto con este tipo de seres y he demostrado en medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales, aquellas capacidades que todos tenemos, o sea, me refiero a la clarividencia, clariaudiencia y otro tipo de cosas más, ¿no? Entonces sí, digamos, o sea, tengo la certeza de afirmar, mediante pruebas, obviamente, que ya está en mi canal de YouTube y todo aquello, estas cosas que vengo sosteniendo y bueno, y afirmando también. Bien, Juan Carlos, yo lo he invitado porque quiero que conversemos, aprovechando este contexto al que usted hace referencia, las características de mi entrevistado en este momento, ufólogo, contactado, porque hay diferentes, no hay ufólogos que se dedican al estudio, ¿no? Específicamente y se especializan en todo, pero en este caso el plus, si se quiere ponerle, es el asunto de que estoy conversando con una persona que ha tenido una relación, un contacto con un ser no humano en determinado momento de su vida, y ya que lo abordamos, sería bueno, por ejemplo, que entráramos en algunos detalles. Usted dice a los 14 años. ¿Hubo otro contacto? Que es constante, bueno, no digamos todos los días, las 24 horas Sí. Y los 365 días del año. Hay momentos específicos donde uno siente, digamos así, la necesidad o algo extraño está por suceder, y es ahí donde primero se entera mi esposa, luego le digo, yo voy a hablar con algunos medios o algunos periodistas nacionales o internacionales para comunicarles este tema. Y es ahí donde uno, digamos, le dice, bueno, va a suceder este asunto o parece que va a haber algo. Entonces, ahí queda. Y digamos, pasa una semana dependiendo del mensaje, ¿no? Y sucede ese evento que ya antes mencionado. Entonces el contacto es desde esa época hasta el día de hoy. O sea, no es, digamos, que uno esté buscando, no sé, qué sé yo, se va a caer un meteorito en Uganda, digamos. No, o sea, uno normal está ahí, pero uno siente como que algo extraño va a suceder. Puede ser en asuntos políticos, sociales, geológicos, o sea, me refiero a terremotos u otro tipo de asuntos, ¿no? Entonces es ahí donde uno recibe aquello. Y entonces uno dice, hay que estar preparado para este asunto, pero no ser paranoico, no estar pendientes. Por ejemplo, hace unos días atrás estamos filmando, por si acaso, hoy 3 de octubre, no importa el horario, pero es el 3 de octubre, el 29 de septiembre pasado había un mensaje, entre comillas, de unos grupos evangélicos, me parece, donde estaban hablando de que iba a haber el arrebatamiento del Señor. O sea, es lo que ellos hablan, ¿no? O sea, que la gente va a ser llevada al cielo, etcétera, ¿no? No sucedió absolutamente nada. Cuando es un verdadero mensaje, esto voy a aclarar, ¿no? Muchos dicen, ¿y de dónde saca esto, no? Una cosa es el mentalismo nuestro,
Pongamos, es que hay que saber filtrar, o sea, este tipo de información. Por ejemplo, yo no tengo que estar pensando en nada para recibir, o sea, normal, estoy normal, voy, vengo, hago mis cosas, porque hago terapias, todo este tipo de asuntos, consultas, todo esto. Entonces no voy a estar las 24 horas diciendo quién va a ser el presidente de Bolivia, o va a haber un terremoto en Chile, o va a haber ahí calor extremo en el Brasil. No, estoy normal. Pero si, digamos, uno tiene una, sugestión, eso se llama sugestión, le puedo sugestionar a usted o me puedo autosugestionar. Por ejemplo, digamos, se me ocurrió en mi mente, digamos, va a haber incendios forestales en el Brasil y va a ser mucho más fuerte porque va a haber altas temperaturas. Obviamente ya estoy sugestionándome y puedo recibir un mensaje falso, porque no va a ser de ese ser, sino va a ser algo, no invención, pero forzado a que suceda algo. Ajá. Entonces ahí uno se da cuenta de que cuando es un mensaje verdadero o falso, entonces si, digamos, soy sugestionado o leí un libro, qué sé yo, de alguna cosa, de muerte, asesinatos, no, entonces tiende a, digamos, un video uno ve, se sugestiona, dice, va a haber un asalto en tal lugar y van a haber tantos muertos, pero eso no es un mensaje verdadero, porque he sido autosugestionado por una lectura o un video que ya vi. En cambio, si no veo nada, estoy viendo dibujos animados con mis hijos, o qué sé yo, viendo otro tipo de temas, entonces, pero aparece que va a haber un terremoto en Chile. Ahí es diferente, porque no leía. No ha sido influenciado. Por eso la sugestión. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es un verdadero mensaje y un mensaje, digamos, jalado de los pelos, ¿no? O sea, como dicen, no quiero que suceda esto, ¿por qué? Por ahí ese mensajero tiene problemas económicos, problemas con la familia, la esposa, problemas de algún otro asunto, entonces quiere forzar algo. O decir, bueno, feligreses, ustedes denme su diezmo que tienen que darme porque el Señor dice que me tienen que dar. Entonces la gente ya también se sugestiona. Entonces hay que hacer una diferencia. Entonces uno tiene que ser lo más, digamos, puro en el sentido de mensaje, ¿no? O sea, que no haya influencia de nada, ni político, económico, social, en el ambiente que uno vive, nada. Ahí uno está. Y uno le puede decir, sí, efectivamente tal cosa va a suceder. He visto también unos mensajes de otra gente, claro, no voy a mencionar, que son colegas internacionales, donde supuestamente esta, entre comillas, nave, que eso vamos a hablar luego, está viniendo acá a la Tierra el 21 de noviembre, para ser exacto, donde dicen que los que tripulan esa nave son andromedanos. Existen diferentes razas, obviamente, ¿no? Pero ellos como que a la fuerza dicen que van a venir estos extraterrestres y que van a invadir y que no sé qué. O sea, esto hay que tener mucho cuidado con el mensaje. Por ejemplo, imagínese que yo le diga, sí, va a haber un terremoto dentro de un mes en Bolivia. ¿Qué va a hacer la gente? Para empezar, uno puede que haya incrédulos, para empezar. Segundo lugar, hay gente susceptible que van a decir que, bueno, ha dicho el fulano de tal que va a haber tal cosa en tal fecha, entonces me pego, me desvivo, ya me lanzo de algún lado, o empiezo a sacar mi dinero, lo despilfarro, o de pronto ya no pago deudas, o me voy a la iglesia a golpearme el pecho, o sea, cualquier cosa, o los niños que son afectados pueden ya no querer ir al colegio, pueden haber caos social. Entonces no, nunca hay que entrar en eso, o sea, de afirmar algo, y peor todavía, afectar a la población, o sea, de esa manera, decir, bueno, sí, es como si fuera una sentencia de muerte, mire, usted se va a morir, y tiene 3 meses de vida, y nada más. Entonces, ¿qué va a hacer el tipo? Bueno, se despide, vende sus cosas, y es lo mismo, no podemos ser tan irresponsables. Es cierto, es muy cierto. Más adelante vamos a hablar del 3I Atlas, que es esa supuesta nave de la que usted estaba haciendo referencia. Y también es muy cierto eso que decía ahorita, mientras lo relataba, yo recordaba una anécdota. Yo salí bachiller el año 1985 y había una famosa predicción en esa época que decía que el año 1986 se iba a acabar el mundo. No quiero mencionar, pero creo que era Nostradamus. Entonces, una compañera de la promoción dijo, cuando empezamos a decir, ¿qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar periodismo, voy a estudiar arquitectura, qué sé yo.
Y llegamos a ella y ella dijo, no, yo no voy a estudiar nada porque al próximo año se acaba el mundo, dijo, ¿no? Y evidentemente no, el siguiente año no entró a la universidad. Luego, como vio que el mundo no se acabó, al 87 entró a la universidad, ¿no? Entonces, lo digo como anécdota, pero evidentemente tiene su influencia. A ver, Juan Carlos, vamos a ir por partes. A mí me interesa mucho ir un poquito más al detalle, ya que lo comenzamos con eso, el tema de ese contacto que usted tuvo. Ese contacto que tuvo a los 14 años, ¿fue un contacto físico? ¿Usted vio a ese ser? Usted me mencionó de qué raza era también, me acuerdo. ¿Usted lo vio o ha sido porque investigué qué tipos de contacto hay, ¿no? Y hay un montón hasta contactos en sueños, ¿no es cierto? Personas que han soñado esa relación y que sí se ha dado en el sueño. ¿Qué tipo de contacto fue? Bueno, hay una gran variedad obviamente de contactos, pero el primer contacto que yo tuve, ya había mencionado, que me caí, etcétera, pero sentí como que hubiera alguien o algo que yo había mencionado también, que no había influencia religiosa por parte de mi familia, o decir el Señor Jesucristo me salvó, no había nada de aquello, ¿no? Entonces, como era, por eso decía, puro en ese asunto, o sea, no había influencia para decir, ya mi abuela me dijo que tal ángel nos protege, o la Virgen María, no había nada de aquello. No es que no creían, pero no les interesaba, y a mí tampoco la religión. Y hasta el día de hoy tengo mi forma de pensar propia. Entonces, ¿qué sucede? Como yo no tenía esa influencia, o sea, lo primero que pensé es alguien o algo, no sé, o sea, porque yo, y muchacho de 14 años que más al fútbol, dedicado a eso, como cualquier muchacho, uno no va a estar pensando como hacen las personas ya mayores a cierta edad, ¿no? Que voy a ir a la iglesia porque para golpearme el pecho, mis pecados, demás cosas, bueno, se respeta, ¿no? Entonces, como no había aquello, entonces yo decía, ¿qué es? Yo lo dejé y claro, estaba magullado por lo que había sucedido, dolores de cuerpo, etcétera, después de haber sido llevado al médico, porque me llevaron, porque claro, estaba mal, o sea, por los golpes, las contusiones, ¿no? Pero en ese tiempo, o sea, ya de convalecencia, que era casi una semana, un poquito más, recibí la visita, yo me refiero a los Urmá. ¿Quiénes son los Urmá? Son una raza de extraterrestres que son felinos, que hay muchos colegas que han tenido, por ejemplo, yo voy a mencionar, es bien conocido, Sixto Paz, un peruano, que él ha tenido contacto con seres de Ganímedes, o sea que son criaturas que viven en una de las lunas de Júpiter, ¿no? Este señor sí ha tenido contacto físico, así, porque ha entrado en una fase Sendra, se llama, y esto es en general, donde le invita al extraterrestre a entrar a la nave o a una cúpula de luz donde es llevado, transportado en una nave. Lo mío ha sido diferente. O sea, he sentido la presencia, pero haber sido llevado a una nave, digamos, eso ya sería mentira. Decir, bueno, aquí estaban las palancas, no sé, las pantallas, los aparatos, eso es mentira. Pero sí, él me visita porque es macho, porque es felino, o sea, se llama macho porque no es hombre, ya es felino, donde sí se aparece en el plano astral. Porque eso de los sueños, lo que mencionaba, en los sueños es un viaje astral, porque abandonamos nuestro cuerpo físico. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo mental, el cuerpo astral que sale todas las noches, donde le llamamos sueños, el cuerpo paranirvánico, nirvánico, etcétera, pero son mundos más superiores de conciencia. Entonces, es ahí donde aparece este ser. Ahora, cuando hay el contacto, o sea, para recibir un mensaje, no es necesario que yo esté, digamos, echado en cama, durmiendo, o después de haber cenado, o no. Es ahí, puedo estar viendo la tele, puedo estar en el patio con mis mascotas o con mis hijos, si es fin de semana normal, pero ya noto que hay algo extraño, ¿ya? Que hay una presencia. Y que ya luego en la noche, o puede ser en el transcurso del día, hay un mensaje. ¿Qué sé yo? Que día 14 de octubre, digamos, pero ¿qué es? En los posteriores días ya me dan detalles y ya este ser aparece y me dice, va a suceder esto, y nada más. Y de ahí listo. Cuando usted dice aparece, o sea, en el plano astral, ya está ahí, digamos, al pie de la cama, o hay algo muy diferente. Ya. Eso es lo que sucede. Ya. Y es una comunicación espiritual, mental. Más que todo es imágenes, la telepatía es imágenes. En nuestro idioma esto es un vaso, ya español, ya. En inglés es glass,
en otro idioma como será en alemán, en chino, en portugués, en árabe, pero digamos, el objeto imagen es un vaso para todos los idiomas. Entonces, cuando este ser muestra un evento, no me va a decir en español, ya es esto. Obviamente me está dando el mensaje en mi idioma, o sea, materno, en el idioma materno, en el español. Entonces nos dice, sí, efectivamente va a suceder algo, que se va a caer más rato el vaso. Entonces ya uno ya está, es similar, o sea, claro, estoy poniéndole el ejemplo del vaso, ¿no? Pero uno le dice que tal cosa, imágenes, digamos, por eso, digamos, va a haber presencia de ovnis, no sé, en octubre 14, ¿no? Entonces uno observa imágenes, y de ahí uno puede aparecer un calendario, o en el reloj, o en el celular, la fecha, ¿ya? Y tal vez la hora, y ahí queda en imágenes. No es, digamos, que es una conversación. Sí, mira, te cuento que Gisela, que nosotros hemos visto estos seres, ¿no? Que va a haber algo el 14 de octubre y te vas a preparar, ¿no? Imágenes, esto, ya se supone que es un mensaje. Usted en esas imágenes logra verlo a ese ser. Sí, porque son translúcidos. Ya. Son translúcidos. Ya. Y además uno, digamos, siente también el evento que podría darse. Pero uno, cuando le dan este tipo de mensajes, no es para que suceda, o sea, es una advertencia para que más bien no suceda. Un ejemplo, ¿ya? Digamos que alguien quiere viajar por carretera esta noche, viernes, fin de semana, y ya está listo con el vehículo, con el coche para viajar, toma la carretera, pero yo le digo a ese amigo, a ese conocido, mira, Pedro, ¿sabes qué? Te aconsejo que no viajes, mira, está lloviendo mucho hacia Cochabamba, entonces preferible que no viajes por ahí, hay derrumbes, todo aquello, ahí que no le voy a decir, mira, me dijo esto, este ser, ¿no? Y todo aquello. Entonces el tipo puede decir, sí, efectivamente, no voy a ir en mi coche, pero me voy en flota, pero no va a tener un accidente. Por ahí se pincha simplemente la llanta de la flota, pero están todos varados toda la madrugada. Entonces era una advertencia, pero no necesariamente para que se choque, se muera en el camino, ¿no? Pero ya está. Okay. Esa es la diferencia. ¿Usted lo busca? No, o sea, cuando cosas, digamos, que quiero o me pide algún cliente, digamos, ya le digo, mira, esta es la situación, porque saben qué es lo que hago, ¿no? O sea, los clientes, todo aquello. Entonces, esto es lo que sucede en tu plano emocional, etcétera, y puedes solucionar tu asunto de esta manera. Ahí está. Entonces, uno canaliza. Y lo que siempre había hecho, ahí está en mi canal de YouTube y otros, las entrevistas, yo canalizo esos instantes, no es necesario estar ahí haciendo como un show, digamos, o un sentado y no sé qué, y media hora y recién venga el mensaje, ¿no? Unos 3, 4, 5 segundos tal vez, ya está, o sea, y el contacto directo, ya está. Y eso lo puede comprobar mi misma esposa, otras amistades, otra gente que yo conozco, por ejemplo, unos familiares de una amistad en común que tenemos, hace unos 2 años o más debe ser, ¿ya? Su hija de esa persona se había escapado de la casa, muchacha adolescente, ¿ya? Y me pregunta, ¿ya? ¿Dónde podrá estar él? Con lujo de detalles yo le dije, o sea, para que le diga esta conocida, mi esposa, que está en un parque, que está ella con una blusa azul, algo así, más o menos me recuerdo, y que está ahí. Y a la media hora, 1 hora, creo más, fue a buscarle a ese lugar donde le había dicho, porque ella me había dado unas referencias, yo le dije, está en tal lugar. Y sí, efectivamente le encontró a la muchacha ahí. Entonces, es eso, o sea, uno puede pedir la ayuda de este ser para poder, digamos, ver qué sucede. Y entonces, ¿Usted sabe qué va a pasar con su vida, la de su familia? ¿Sabía cuántos hijos iba a tener? Yo sé que usted me ha explicado que no es obsesivo, digamos, claro, en esto, ¿no? O sea, uno puede saber, pero ahondar a veces uno le da miedo. Somos seres humanos. Es lo mismo que me dijera, bueno, mi mamá ya no está en vida, que me digan hace años, ¿no? Tu mamá va a morir más o menos a tal edad y por este asunto, digamos, X, ¿ya? Entonces uno puede estar susceptible, es decir,
Bueno, mi mamá aproximadamente, y como usted me decía, ¿no? El año 86 se va a ver un desastre, una Sí. muerte, ¿no? Un fin del mundo. En cambio, si uno llega a aquello, uno se sugestiona, puede decir, bueno, más o menos me dijeron en tal año, en tal fecha, mi mamá va a morir. Y uno puede estar pendiente, no falta 3 años, falta un año, faltan medio año, falta 3 meses, falta, Sí. no, tampoco llegar a ese extremo. Sí. En general uno puede saber, pero uno puede cambiar el destino, porque somos arquitectos de nuestro destino. O sea, esto de lo que es la evidencia y todo aquello, uno puede tomar caminos. Es lo mismo, saliendo de acá de la entrevista me puedo ir por esta calle, ¿ya? O por esta otra. Así de sencillo. Puedo cruzar al frente para tomar movilidad o de pronto llamo un móvil desde acá y listo. O sea, uno puede cambiar el destino. Pero ¿para qué? Para que no, digamos, suceda. Decirle, digamos, a la mamá o a un familiar, mira mamá, quiero que te cuides la salud por este motivo. Si escucha bien, si no, no, porque ahí ya estaría su capricho o, digamos, descuido de la persona que ya muere, digamos, por aquello que ya estaba, digamos, predicho. ¿Por qué? Porque sucede que... Bien, qué interesante. Juan Carlos, tengo la impresión de que algo está cambiando en el mundo, este tema de mirar al cielo, ¿no? Creo que he estado buscando información también, cómo se está abordando el tema OVNI de forma oficial, por ejemplo, en el Congreso norteamericano, ¿no ve? Cómo han empezado a desclasificarse incluso documentos relacionados a las investigaciones o a los hallazgos o a la verificación de la existencia de seres no humanos, de naves, etc. ¿Usted cree de que se está dando este cambio, esta apertura, mirar al cielo con los ojos bien abiertos o tumbar ciertos velos o tabúes, digamos, de no hablar sobre esto? Es que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Desde hace muchos años, no solamente la parte, digamos, actual de la investigación OVNI, porque hay un antes y un después. 1947 marca un antes y un después. El antes es cuando ya hablamos de ruinas arqueológicas, Tiahuanaco, Egipto, los tibetanos, todo aquello. O sea, hay una parte muy antigua, puede ser de hace 12.000, 15.000, 20.000 años atrás, donde hay pinturas rupestres así que hacían con las manos, pero dibujaban también criaturas. Por ejemplo, los hombres hormiga le llaman, en los Hopi, los llamados indios norteamericanos, que son los nativos de allá, donde mostraban que efectivamente habían criaturas que habían llegado del espacio exterior que tenían cuerpo físico de hormigas. Es por eso que estos nativos americanos decían los hombres hormiga, que también se encuentran en el Perú, ya en las pampas de Nazca, todos estos lugares, ¿no? Entonces hay un antes, por eso en ruinas, todo aquello que nos menciona, todo aquello, y el después, que vendría a ser la época contemporánea de 47 a esta época, donde hay aparición de naves desde Estados Unidos, Europa, Asia, aquí Latinoamérica, donde ya ha habido una apertura, ¿ya? Y actualmente, obviamente, queramos o no, los norteamericanos son los que dan la pauta a nivel económico, cultural, ufológico, sobre esto de ovnis en general, porque no podemos negar que si Estados Unidos estornuda, todo el mundo va a estornudar, o sea, igualito, o sea, querramos o no. Bueno, entonces en el plano ufológico, de igual manera, ellos dicen tal cosa, y efectivamente está habiendo una apertura, pero nos están dando una puntita del iceberg, no todo. Porque si nos dicen todo, obviamente van a tener que hablar de la retroingeniería, o sea, estos aparatos, más que todo militares que ellos tienen, son sacados de estas naves, han sido copiados los celulares, las pantallas planas, toda la tecnología ha sido sacada y copiada ahí. Ahora, lo más increíble de este asunto es que estos norteamericanos han hecho contacto con los enanos grises, porque en la época de Eisenhower, o sea, el expresidente norteamericano, ha hecho un contrato, digamos así, ¿ya?, entre estos extraterrestres y los norteamericanos, donde los norteamericanos, como ellos dominan el mundo, no vamos a entrar en polémica acá, ¿ya?, dominan el planeta, ellos han permitido que saquen gente humana aquí de la Tierra y se los lleven en las naves.
O sea, no van a hacer ningún problema, ni tampoco van a defender a la Tierra, a los norteamericanos, ¿no? ¿A cambio de qué? De que estos extraterrestres les den tecnología. Entonces, todos estos aviones, todo aquello, ya lo tenían desde hace años. Para nosotros es muy moderno un celular, qué sé yo, un iPhone, no sé, pantallas planas o táctiles que hay ahora, hasta en las películas no están haciendo ahí, y sucede que es aquello. Por ejemplo, he visto una noticia que parecería de ciencia ficción hace unos días, donde los discos duros actuales de las computadoras van a quedar obsoletos. ¿Por qué? Porque hay un cristal, y eso se sabía de todos los cuarzos que se tiene a nivel mundial. Los cuarzos pueden captar mucha información. Entonces, en base a esos cuarzos, esos cristales, están haciendo un nuevo disco duro, por así decirlo, donde va a entrar mucho más información. Y actualmente, ¿no?, también ha salido información. Los celulares que tenemos van a quedar obsoletos, porque ahora un aparatito ahí nomás se pone, y que es como se puede llamar, mandar incorporado mensajes. En el cuerpo. Claro. Entonces, eso es lo que he sacado de estas naves. Para nosotros, muy moderno todo aquello, pero ha sido sacado de estas naves. Ahora, lo que quería ir. China está con esta tecnología empezando a tener avance tecnológico muy grande. China tiene una tecnología muy avanzada a nivel militar, porque el poder de cualquier país primero se mide a nivel defensa, ¿ya? Entonces, si un país es poderoso económicamente, diplomáticamente, es porque tiene por detrás unas fuerzas armadas muy poderosas. China, en este caso, hace unos 40 años o tal vez 50, era un país tercermundista, pero a partir de unos 30 años, pongámosle, ha empezado a tener una tecnología muy avanzada. Sí, cualquier aparato, queramos o no, actualmente industria china tiene sus cosas buenas, como también desventajas, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, han avanzado, pero lo están perfeccionando. Lo que es interesante ver que ya a nivel militar, en esta última parada militar que ha habido en el mes de septiembre o finales de agosto, me parece, han demostrado un poderío militar único. Misiles, aviones y otro tipo de artefactos, hasta unos aparatos que lanzan rayos láser. O sea, ni los mismos norteamericanos tienen eso. O sea, es como la guerra de las galaxias, ¿no? No van a apuntar y va a salir un misil, apuntan y es un láser que directamente va a impactar a algún Hasta su recurso humano parecía robótico, sí. Los movimientos y todo. Son muy disciplinados, está bien, ¿ya? Pero ahora lo que me refiero es algo que he descubierto hace un tiempo atrás, haciendo con el Google Earth y el tracking. O sea, esto lo que uno puede ver hacia atrás, el mismo lugar, pero atrás y adelante, eso se puede con el Google Earth. Hay un desierto allá en China donde se veía al principio todo inhóspito, sin nada. A partir de hace unos 30 años, viendo estas imágenes, se ven construcciones humanas, pero que no corresponden, digamos, para un aeropuerto o que lleguen cualquier cosa humana. Hay carreteras donde entran camiones, todo aquello, porque estaban construyendo, pero se ve que en vez de pistas de aterrizaje, hay como una especie de círculos, donde estaríamos pensando que tendría que venir algo de afuera que se pose ahí, o de pronto ellos ya han construido tal vez naves espaciales o humanas, como aviones, digamos, que tienen una forma circular y que pueden despegar. Otro tipo de tecnología aérea. Sí, cosa que los norteamericanos, como habíamos dicho, no lo tienen. ¿Y usted considera de que esto tiene relación con, valga la redundancia, la relación con el exterior? Sí, porque todo, digamos, países que han logrado aquello es Estados Unidos, Rusia actualmente y también la China. Los otros ya son satélites, o sea, Francia, Italia, España y demás, o sea, que están ahí a favor de uno u otro lado, pero ellos han logrado aquí. Entonces estaríamos hablando de tecnología extraterrestre. Ya, yo quería consultarle, que no tiene que ver con este tema específico de extraterrestres, pero hay un tema que se ha polemizado en los últimos años y es el tema que forma parte de la historia universal del hombre en la luna. ¿Fue el hombre a la luna finalmente o no fue? Hay que tomar con pinzas esto. La versión oficial es que sí se fue. Ha habido un avance tecnológico, obviamente, pero hay un detalle. Lo que nos muestran sí parece que fuera un, digamos, montaje, ¿no? Montaje, pero sí han ido.
porque hay muestras, o sea, los primeros en ir a la Luna no han sido los norteamericanos, han sido los soviéticos. Ahora, hay una historia bastante interesante que hace años en libros había esto, no creo que eso ya no lo han vuelto a poner ni en internet, donde dicen que cuando unos 5 años antes que los norteamericanos hagan el primer viaje a la Luna, entre comillas, los soviéticos han llegado ahí y como no sabían cómo era el lugar y han ido armados, como la mayoría de estos pilotos de naves, o sea, los norteamericanos, los astronautas no son civiles, hay alguno que otro. Claro, son militares. Son militares, igual los soviéticos o rusos, digamos, o cualquiera, son militares preparados para aquello. Entonces, estos soviéticos llevaron armamento, más o menos querían ver qué pasaba. Han aterrizado, han bajado ahí, pero han visto criaturas, han disparado contra estos seres a corta distancia, han muerto estos extraterrestres y los otros han tenido que volver a la rápida aquí a la Tierra, los soviéticos. Esta es una historia no oficial. No oficial, pero que no sé si lo habrán puesto, esto yo lo leí en unos libros antiguos que yo tengo sobre este asunto, no sé si lo habrán vuelto a poner en internet o habrá actualizado también, pero se sabe que los primeros han sido los soviéticos, no la perrita laica y los otros, no, sino seres humanos. Qué interesante. Entonces ha habido aquellos que por ese hecho no han vuelto más. Y cuando han ido oficialmente, porque lo que nos muestran es el montaje, porque sí han ido los norteamericanos y no han vuelto a ir. Hay un video que yo lo saqué, creo que lo tengo guardado por ahí, es de Juan José Benítez, pero que le facilitó. Hay un libro, yo les recomiendo que lean, es Caballos de Troya, son 12 tomos, unos 800 hojas cada uno. Bueno, la cosa es que en ese relato, porque hay en video esto, este señor Juan José Benítez ha recibido material de uno de los astronautas, no el primero que ha viajado, de los otros, porque ya no se ve esas naves que ellos tenían, ¿no? Bajan en la Luna, ¿ya? El tipo nada que ver a Armstrong ni los otros, no me acuerdo quién es. Son dos, ¿ya? Llegan ahí a la superficie lunar, ven ruinas como estructuras, construcciones. Y desde tierra, uno de los que controla ahí le dice: tu pulso está muy acelerado, porque los controla. Sí, mira, estoy viendo todo esto, no sé qué. Van saltando, no hay banderita ni nada, ¿no? Y entonces empiezan ahí a acercarse a las ruinas y ven unas naves, porque el video está, lo voy a buscar, ¿ya? El video está. Entonces, este astronauta dice: estoy viendo cosas que nunca había visto en mi vida. Entonces el otro le dice: vuelve nomás a la nave, nos tenemos que ir. Entonces, por último, vuelve a ver otra vez a las ruinas, porque hay ruinas de construcciones, así como paredes caídas. Entonces dice: voy a sacar fotos, voy a filmar. Y ese video tal vez sea exagerando, 1 minuto y medio, exagerando, no es filmado más, por los astronautas. Sí. Y entonces vuelve, y este periodista, porque es Juan José Benítez, es uno de los más conocidos a nivel ufológico, pero serio, no aquellos que andan en cualquier cosa, ¿no? Entonces él recibe este material y lo divulga. Ya, entonces él ha tenido contacto con estos astronautas y todo aquello, y también parecerá chistoso. Hay una, justamente de él, del autor Juan José Benítez, donde menciona que ha habido un salto a otro tiempo y otro espacio por parte de los norteamericanos. Han hecho un experimento en los años 70, justamente el proyecto, bueno, en ese tiempo proyecto Caballo de Troya se llama, donde los militares norteamericanos han mandado a 2 militares que con atuendos de Israel, porque han ido hasta la época de Jesús, al nacimiento, han hecho el salto, ellos le llaman salto, han hecho hasta la época de la crucifixión y la resurrección, querían ver, pero habían 3 opciones para estos norteamericanos: hacer el experimento esto de viajar en el tiempo, ir hasta la independencia de Estados Unidos. Han dicho que no querían mucho, no había mucho interés. Luego hasta la época de la llegada de Colón tampoco le dieron importancia. Y luego ha estado la otra opción que sí han aceptado, ir hasta la época de Jesús. Pero no era allá, yo me pongo el traje y mañana me voy, no. Estos astronautas han tenido que aprender el arameo, ¿ya? O sea, de la época de Jesús.
Han tenido que conseguir en museos monedas, o sea, de la época de Roma, todo esto, porque ellos no han ido como judíos, ¿ya? Han ido como griegos o sea, romanos para, digamos, con esas monedas, el atuendo de esa época. Entonces han ido como mercaderes, ¿ya? Y tampoco ha sido una nave espacial que salga de aquí, de la Tierra, al espacio, ¿no? En el monte Masada, que está en Israel actualmente, han hecho el salto, o sea, ahí estaba posada la nave, o sea, el artefacto, donde ellos han entrado. No ha sido un viaje así que se eleve la nave, no. Han hecho lo que ellos cuentan, han acelerado las partículas y los átomos del cuerpo mismo y de ellos y de la nave y aparecer al otro lado. Entonces, esos libros, yo le digo, son 12 tomos, pero de 800 hojas, más o menos, ¿ya? Donde ellos han relatado todo aquello, han hecho el encuentro con Jesús, porque ellos como militares y a la vez científicos, ¿ya? Ellos han ido con mucha duda, ¿habrá sucedido, existirá ese personaje, Jesús, todo aquello? Entonces han llegado ahí, han visto que sí, ha existido ese hombre llamado Jesús, la madre, María, y los hermanos carnales, porque no eran, muchos piensan que solamente tenían a Jesús y listo, tenían sus hermanos y hermanas, muchos de ellos que eran los discípulos, el padre, que no era el padre verdadero, ya sino era su novio, digamos, pero que ha tenido que aceptar aquello para que no la tiren, o sea, la maten, porque eso era delito religioso, ¿no? En ese tiempo. Bueno, entonces, de ahí han visto que Jesús ha crecido, todo aquello que ese tiempo de los 12 hasta los 30 años que no se sabe, en realidad ha estado en Egipto, se fue al Tíbet, todo aquello, entonces ha aprendido ahí. Y de ahí han hecho otro salto ya a la época ya de mayor, o sea, cuando ha empezado su misión, digamos, ahí de Jesús, donde lo clavan, todo aquello, y donde muere, y también han ido a otro salto donde ha resucitado. Entonces, es bien interesante porque hasta dan datos científicos, o sea, ellos le llaman que hay un aparato que le llaman que da vueltas ahí y hace que se acelere todo, pero con la dificultad de ellos de que iban a tener una muerte prematura, o sea, ya han muerto, ya han sido enterrados en el cementerio de Arlington, donde están puros héroes militares norteamericanos y presidentes, ¿no? Entonces, ellos han vuelto y como él estaba escribiendo, este señor Juan José Benítez, este tipo de lectura, este tipo de cosas, se contactaron con él y le dieron ya los archivos de todo aquello, más filmaciones de ese tiempo. Y existe, y esto lo tiene el Vaticano, el cronovisor. El cronovisor es un aparato para poder ver el pasado de la humanidad y también el futuro, ¿ya? Entonces, se sabe que esta gente, o sea, estos pilotos, han viajado y tenían el aparato que parecería que se lo han quitado los del Vaticano. Bueno, ahí hay una conjetura, ¿no? Pero al fin y al cabo hay una imagen. Y el cronovisor es una tecnología extraterrestre. Ya. Sí. Entonces, donde muestran, hay una imagen que ha impactado a muchos que hemos leído este libro, o estos libros, que son 12, donde está Jesús con sus discípulos, pero es una imagen medio borrosa de esas cámaras antiguas, no tampoco una tecnología avanzada, o sea, que se vea todo nítido, pero se ve Jesús caminando con sus discípulos y hablando con la gente. Y eso lo tiene esa fotografía del Vaticano, con el cronovisor, o sea, han hecho el salto al pasado. Y es ahí donde empieza todo esto, lo que es la tecnología extraterrestre que estamos utilizando actualmente y que las potencias lo tienen, y también el Vaticano, porque tienen ellos un telescopio que le llaman Lucifer. No es porque sea el nombre de Lucifer, es un acrónimo, tiene una sigla. Entonces, donde ellos pueden ver el espacio exterior, y esto está manejado por los jesuitas. Uno a veces dice los curas solamente están dando sus bendiciones y dándolos, ¿no? Y los jesuitas tienen mucha tecnología. Bien, muy interesante. Ahora sí, Juan Carlos, la coyuntura, ¿no? De pronto ha despertado mucho interés este fenómeno denominado 3I Atlas. ¿Qué es? ¿Qué ha investigado usted? ¿Qué ha indagado? 3I Atlas ha sido descubierto en julio de este 2025. En Chile, dice, ¿no? Sí. Es ahí en Antofagasta, más que todo, está uno de los observatorios más grandes del planeta actualmente, de full tecnología. Entonces, sucede que
bueno, no son casualidades, porque ellos todo el tiempo están observando el cielo, apuntaron a un cuadrante del espacio y lograron observar un objeto que aparentemente al principio iba a cruzar el espacio, pero con una, digamos, con un peligro hacia nuestro planeta. Así es. Pero no me refiero a, digamos, a los hostiles que nos están hablando, es otro tema, bueno, que estaba en dirección de la Tierra, o sea, para impacto. Bueno, entonces se quedaron observando, o sea, desde julio hasta agosto y hasta septiembre pasado, observando. Pero sucede que este objeto ha tenido una trayectoria interesante. Hay momentos que como que se parara, o sea, se detiene, otra vez continúa un poco. Ahora, cuando es un cometa, un asteroide normal, porque eso vamos a utilizar lo que ellos dicen, ya siempre hay la coma o cola, está ahí el Sol y que generalmente viene pues acompañado de hielo o se va descongelando el cometa o el asteroide y ese polvo y ese hielo va haciendo su cauda, o sea, va haciendo que esté como destello, como, ¿no? destello, como un cometa, un volantín o un espermatozoide, la colita, ¿no? Entonces la cabecita está ahí y va moviendo. Es similar, por el efecto del calor del Sol se va derritiendo, entonces va moviéndose y hacia el lado contrario de lo que está el Sol. Pero en este caso está hacia el lado donde está el Sol, es por eso que piensan ellos que estaría estallando dentro, digamos, algunos metales, algunos gases, que es por eso que proyecta hacia otro lado. Bueno, eso en principio. Luego, ahí ha ido tergiversándose muchas cosas, porque hay que tener mucho cuidado. Sí hay este objeto, hoy, 3 de octubre de 2025, está cruzando Marte, pero para nuestros observatorios va a ser lo más cercano que vamos a tener para poder sacar fotos, etcétera. Bueno, todo lo que ellos hacen. Entonces, se lo va a poder observar para ese tipo de aparatos. Pero ¿qué sucede? Casualmente se ha teletransportado, o sea, está totalmente perdido, o sea, en ningún observatorio del mundo, ni los satélites que se dedican a la observación no lo han encontrado. Eso, escuché. Ya, ahora hay un detalle interesante. Ya, los dice, ya, porque hay que tener en cuenta aquello. Han habido grupos ufológicos, no de todo tipo, o sea, europeos, latinoamericanos, mexicanos, todo aquello, donde decían que hasta hay unas, voy a ser bien claro, fotografías ridículas que pueden ser hechas por inteligencia artificial o montajes, donde se ve una especie de piedra ahí, pero que se ve como personas caminando. O como una nave, como si tuviera ventanitas, no sé qué. Entonces, no podemos llegar a ese extremo. Va a haber un... Distorsiona, ¿no? Sí, no. Y para colmo, habíamos tocado el tema esto de lo que es el contacto, los mensajes, y he visto colegas, que no voy a mencionar obviamente los nombres, se respeta lo que hacen, bueno, están en sus asuntos, que dice que son andromedanos. Es una de las tantas razas de extraterrestres que hay. Y que vienen, algunos dicen que son de paz y amor y que no sé qué. Y hay otros que también están mencionando que son hostiles, o sea, vienen a hacer daño, a matarnos y no sé qué cosas más. Entonces, aquí ya se ha distorsionado todo. Sí, hay el asteroide, sí está lanzando vapores y todo por el descongelamiento, pienso yo, otras cosas más que tendrá ahí, pero que tampoco es una nave que están todos metidos ahí como una ciudad. Así es lo que dicen, que por eso está desprendiendo gases, ¿no? Por eso ahí está el dice, ¿no? Pero yo... ¿Qué ha investigado usted? O sea, uno preguntando, en mi guía, por eso habíamos mencionado. Ajá. Él me dice que no va a suceder absolutamente nada, no hay peligro de ningún tipo, ni va a impactar contra la Tierra. O sea, todos nosotros vamos a estar normal, vamos a pasar las elecciones, vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, carnavales, etc. Entonces no tenemos que estar con esa pena. Y hay, por eso habíamos hablado, ¿no? Hay gente tan susceptible que he visto ahí en las redes sociales que manejan así ufólogos y demás, ¿ya? Donde dicen no. Van a venir a recogernos ellos, que ahora qué hago, y me aconsejan, entre ellos lo comentan, me aconsejan vender mi coche, y lo que habíamos dicho, entrar en ese pánico.
¿O será que ya tengo tal enfermedad y me voy a ir y no voy a morir? O sea, ya hay una distorsión total, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces se trata evidentemente de un fenómeno, pero nada que signifique las amenazas para el ser humano, nada que signifique tener miedo, pero hay mucha desinformación, Juan Carlos. Están provocando, y lo peor de todo, ¿quién orquesta aquello? Dice científico, no sé hasta qué punto será, se llama Avi Loeb, que es de Harvard. Él es el que ha empezado con todo aquello y le han ido dando importancia por otros, entre comillas, ufólogos, que están mencionando barbaridades. No es así, por eso se desprestigia por la cuestión ufológica, donde gente seria que existe en diferentes lugares, que quiere presentar cosas serias, y otros que andan hablando cualquier cosa. Es lo mismo que yo dijera, en esta agua, aquí se ve un extraterrestre y es de color azul, y uno dice, este tipo ¿de dónde saca? A ver, demuéstrame a trasluz o no sé qué. En astral tal vez, pero aquí digamos un aparato que saque fotos, y o sea, sería algo tonto, o sea, no podemos entrar en eso, o decir, mire, sí, efectivamente, esta agua viene de Marte y tiene el poder de la sanación. Claro, nuestra mente, por una buena sugestión, podemos provocar muchas cosas, y por eso hay que tener cuidado. La sugestión y el mensaje que da la gente, como en todo. En política nos muestran a uno u otro candidato que él es el santo, el bueno y todo aquello, y la sugestión dice, pero hemos visto en la propaganda ahí cómo habla la gente, cómo abraza, hasta los animalitos y las mascotas se lo besan, qué buen tipo. Pero eso es una forma de manipulación. De manipulación, correcto. O sea, psicológica. Claro, ahí está la propaganda. Para inducir, claro. Sí. Bueno, Juan Carlos, ha sido muy grato, siempre es muy grato conversar estos temas en ese nivel de profundidad. Entonces yo quedo muy agradecida por compartir con nosotros, con el programa aquí, estos temas que, les reitero, en un principio lo decía, no son parte de la agenda mediática, comunicacional, coyuntural, son un poquito, creo que siguen siendo temas marginales, ¿no?, en las agendas mediáticas, aunque ahora, gracias a la apertura de la comunicación, a las redes sociales, qué sé yo, veo mucho más información que antes. Claro, o sea, es bueno digerir, o sea, tenemos que filtrar la información en todo, no solamente cuestión ufológica, política, social, de las guerras que están habiendo a nivel mundial. Entonces, bueno, ahí uno filtra, dice, sí, es parte verdad y es parte mentira, entonces uno está tranquilo. Bien, muchas gracias entonces. Y gracias también a ustedes que han estado aquí en La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias, esta vez con un tema que llama la atención, y yo aprovecho también para compartirles, Juan Carlos, cuando conversamos sobre estos temas en nuestras redes sociales hay mucho más impresión, si se quiere, por eso es que creo de que sí hay una apertura de lente, una mirada al cielo más respetuosa. Muchas gracias. Gracias.